qué satisfacción para nosotros que hayas traído aquí todo ese concepto tan universal que yo creo que tú tienes del arte, que va desde saber hacer. Permíteme que yo cite ahora esa reacción tuya tan espiritual con respecto a aquel incendio tan duro que viviste, y que de repente te empuja a crear un arte que es un homenaje a aquello que había pasado, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que, a ver, una vez los padres tenemos que hablar con los hijos, alguna vez. Yo tengo uno solo. ¿Tú tienes un hijo que sigue tus pasos un poco? Sí, él ya va más allá. Él dice que es creador, de dar ideas de creación para que los otros lo hagan. O sea, a ver, o sea, él crea para que otros lo hagan. Sí, es como un mesías de la creación. Caramba, diríamos, ¿no? Objetivo, Lo que pasa es que ambicioso. La verdad es que es una buena persona. Yo le he enseñado muy poco. Lo único que le he enseñado es el mundo en el cual yo me muevo, que es el de la sensibilidad, de los pequeños objetos, del cariño a una serie de cosas, viajes bonitos. Y nunca le he enseñado a pintar al óleo, por decirte, o a hacer una escultura, pero él lo va haciendo. Lo ha estudiado en escuela de arte y diseño, y bueno, pero tampoco le interesa el diseño. Le interesa realmente, creo que es una generación nueva. Tiene 22 años, o sea que son jóvenes nuevos. Un chaval. Y como no ven tampoco un mundo abierto, lo que era el comercio del arte y todo esto que hemos vivido muchos años todos, están creando, que les preocupa las ideas más que el entorno, lo que pueda pasar con ellas, y ellos quieren mantener su nueva ideología, su nueva creación, su nuevo pensamiento muy ocupado, porque claro, con miles de internets, con miles de artistas. Es un sueño que ya quería Boyce y que yo también he defendido, ¿no? Todo el mundo puede ser artista. Bueno, están luchando en ello, y yo creo que son muy limpios, ¿sabes? Tienen todo el conocimiento y tienen una limpieza de empezar a pensar. No han leído, todo es visual, pero serán distintos, seguro. Acabas